Pues estamos en medio de la discusión de si regresan o no los niños a clases. La realidad es que en el mundo 1.000 millones de niños están de regreso, faltan 150 y de esos 150 el 25% son mexicanos. Claro, tenemos una pandemia, pero también ya sabemos cuáles son los protocolos a cuidarse. El mundo entero lo tiene abierto. O sea, Oye, México es uno de los pocos países que no tiene regreso a clase y nadie se pregunta por las brechas a la hora de la gripe. ¿Y tú estás de acuerdo con que abran las escuelas, supongo? Sí, pero se necesita saber cómo. Y creo que para eso tenemos a Yanina Cuevas, que ella es la oficial nacional de educación en la UNICEF México. ¿Cómo estás, Yanina? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, Yanina, a ver, la realidad es que es un regreso voluntario. Ahora, pero me parece importante que en este regreso voluntario nos debemos de preguntar qué es lo que está poniendo sobre la mesa la UNICEF, lo que ustedes mencionaban, la pérdida de tiempo, de capacidad de relacionarse entre los niños y los jóvenes y de capacidad de adquirir conocimientos. ¿Cómo están ustedes evaluando este impacto? Sí, pues muchísimas gracias. Miren, un poco retomando lo que estaban diciendo antes, es cierto, solamente, bueno, para finales de junio, principios de julio, solamente 19 países en el mundo no habían regresado a clases, y eso incluye a México y a varios otros países de Latinoamérica. Probablemente ustedes han escuchado que de las regiones más afectadas, ¿no?, por el no regreso a clases es Latinoamérica, ¿no? Y pues México ahí tiene ahora, el 30 de agosto es digamos, el día de arranque de las clases, y para nosotros desde UNICEF, y bien lo decían, no solo UNICEF, otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial, como la UNESCO, han hecho realmente un llamado de la importancia y de la urgencia de que los niños, niñas y adolescentes regresen a clases lo antes posible. ¿Por qué? Por temas de salud mental que conocemos, por la pérdida de aprendizajes y por la pérdida de matrícula que se ha registrado, sobre todo en las últimas, digamos, levantamientos de información que hizo la INEGI. Perdón, el INEGI. ¿Cuántos alumnos hemos perdido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, se manejaban ya estadísticas sobre pérdida de aprendizaje no solamente en educación básica, sino también en educación media superior. Entonces, por eso es muy importante que podamos regresar. ¿De cuántos niños o de cuántos alumnos estamos hablando no matriculados? Pues en total estaban hablando en básica de un 2% y del 3.1% en educación media superior. Uy, pues estamos hablando de porcentajes muy elevados, Yanina, perdón. Ahora, ¿cómo va a acompañar Banco Mundial y la UNICEF a las familias mexicanas y al gobierno mexicano para que este regreso sea organizado y sobre todo que rompamos miedos, que también es importante enfrentar? También. ¿Cómo? ¿Cuál es el planteamiento? Claro que sí. Bueno, el trabajo de UNICEF y de diferentes organismos internacionales y de la sociedad civil, también hay que mencionarlo, no es a partir de este pronunciamiento de regreso a clases. Hemos tenido un trabajo durante toda la pandemia y ahorita para el regreso a clases, y UNICEF muy en particular se comprometió en cuatro frentes con el gobierno con el gobierno de México, con la secretaria de Educación Pública. Uno es en la comunicación. ¿Cómo podemos tener esta, digamos, información verificada que cree confianza en los padres y madres de familia para que envíen a sus hijos? Un segundo gran rubro es en los protocolos, en estos tan polémicos protocolos que sí están contemplando parte, digamos, de las generalidades de los protocolos y de las buenas experiencias en otros países. Entonces, a través, digamos, UNICEF ha hecho revisión de los protocolos y estos protocolos no son fijos. También habrá que estar haciendo ajustes porque es un periodo también de aprendizaje, ¿no? No es que tengamos hoy por hoy la fórmula de cómo regresar. Cada una de las escuelas, cada contexto implica diferentes retos, entonces estos protocolos habrá que estarse revisando y UNICEF estará acompañando a la Secretaría de Educación Pública en esto. Un tercer elemento muy importante es lo que ya mencionábamos, la recuperación de aprendizajes y también en cómo ayudar a recuperar, ¿no?, o a establecer la salud mental de niños, niñas y adolescentes que se ha visto tan, digamos, afectadas por el confinamiento, por el encierro. Y en un cuarto momento es
¿cómo vamos a estar verificando esto? El monitoreo de las escuelas, porque, digamos, los protocolos ahí están, pero en la práctica vamos a ver la realidad ahora sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar monitoreando los avances, las fallas, las áreas de oportunidad? Y UNICEF también en ese sentido tenemos toda la convicción de poder acompañar al gobierno de México para hacerlo de la mejor forma. Janina, ustedes en UNICEF, y lo pueden descargar el auditorio desde internet, tienen un manual en el que inclusive se habla acerca de cómo tratar psicológicamente el tema con los niños. La pregunta aquí es, ¿qué le dirías tú con la experiencia de UNICEF a nivel global a los padres de familia en México? Pues porque están aquí en la disyuntiva, pues porque es un regreso a clases voluntario y están en la disyuntiva, pues si se la juegan o no se la juegan. ¿Qué les dirías tú? Claro, mi mamá. Claro. Sobre todo considerando que ustedes siempre han dicho que el semáforo cuenta. O sea, hay protocolos donde si están en semáforo rojo ya sabes cuántas personas pueden estar en lugares cerrados y cuántas no. Este es el tema, o sea, seguir el protocolo debe ser aceptado por los padres, por los estudiantes y también por los maestros, ¿no? Totalmente. A ver, vamos por partes. Yo creo que lo más importante que los padres, madres de familia deben saber es que ya hay evidencia clara de muchas, digamos, revistas, institutos, en donde claramente se ve que la escuela no es un foco de contagio si se siguen los protocolos. Deben estar seguros, ¿no?, de que esto, digamos, si la escuela sigue los protocolos que son los que ya además conocemos desde un año y medio más de pandemia. ¿Cuáles son? Uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación y una supervisión constante de los niños, niñas y adolescentes, que también, ¿no?, ahí es una corresponsabilidad. Viene desde que los padres estén viendo cómo está, digamos, el niño, niña y adolescente en la escuela, en la casa, y cómo esto llega a la escuela, y también ya una vez en la escuela que los docentes puedan tener este monitoreo de los alumnos, ¿no?, como ya sucedía. Entonces, en ese sentido, la evidencia dice no es un foco. De hecho, incluso dice que es mucho más seguro que un niño, niña y adolescente, e incluso el docente mismo esté dentro de la escuela, porque hay protocolos, porque hay supervisión, ¿no?, que estando incluso, que digamos, como el resto de la población. Entonces, eso deben de tenerlo muy presente, que no tengan miedo, que tengan seguridad de que hay evidencia, que no, el ir a la escuela no es un sinónimo de enfermarse o de contagiarse de la COVID, ¿no? Exactamente, por un lado, si bien la escuela no es un foco de per se de contagio, también es cierto que muchas escuelas en nuestro país están mal ventiladas o en lugares cálidos, el aire acondicionado puede volverse un factor de riesgo. En el caso de UNICEF, ¿no?, nosotros sí hemos ayudado desde hace tiempo, incluso desde inicios de la pandemia, en acercar kits de higiene, de limpieza. Se instalaron estaciones de lavado de manos, ¿no?, para las escuelas que no lo tenían. Tuvimos ahí también muchos en Chiapas, por ejemplo, en ciertos estados que justo pues no tienen estos recursos. En Oaxaca, me parece también, en Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, en varios, digamos, puntos de la República, UNICEF instaló estas estaciones de lavado de manos y kits de limpieza, y lo seguiremos haciendo. Ahora, creo que también es importante que como organismo pues hagamos un llamado también al gobierno, ¿no? Es necesario también hacer un espacio de recursos para seguir apoyando a las escuelas que no lo tienen. Y un tercer punto que creo que es bien importante es que cada escuela tendrá que tienen sus consejos escolares, y en ellos está recayendo mucho la responsabilidad de saber qué es lo que tienen, con qué cuentan, y sobre eso valorar regreso que se recomienda escalonados, ¿no? No es que regresen todos de jalón, sino que vayan viendo poco a poco cómo van regresando, a lo mejor algunos días sí, por grados, no sé, ese tipo de organización que va mucho más en la escuela, justo para poder cumplir los protocolos que, como bien mencionas, son bien importantes, porque las escuelas son muy diversas, algunas cuentan con mayores recursos que otros, y las que a lo mejor no lo tengan tendrá entonces que adaptar diferentes esquemas de regreso al aula, y con base en eso valorar y seguir los protocolos. Ahora hay un tema que tocamos al principio y que me encantaría que nos platicaras, Janina, es el de las brechas. O sea, la pandemia nos ha dejado una brecha de mala educación para los estudiantes, de malestar psicológico. La otra brecha es aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet y que han tenido una deficiente educación digital, digamos, no solamente porque no tienen acceso a ella, sino porque ha sido difícil el aprendizaje. ¿Qué es lo que está recomendando la UNICEF en estos procesos de evaluación de nuestras brechas? ¿Cómo poder recuperar lo perdido?
es un tema fundamental, ¿no? Y creo que a lo mejor ahorita no hay todavía mucha discusión al respecto y ojalá ahorita la discusión es del regreso y el regreso seguro y es válido, ¿no? Pero también creo que a la par tiene que empezar a haber más discusión sobre cómo valorar, ¿no? Estas valoraciones diagnósticas de regreso al aula, ¿no? Porque por más esfuerzos que se hicieron durante este tiempo, pues la calidad de la educación no fue la misma. Hay pérdidas de aprendizaje, ya teníamos una crisis de aprendizajes incluso antes de la pandemia y esto lo va a ahondar. Entonces, ¿qué es de las cosas más importantes? Empezar a hacer diagnósticos y a veces no pensemos en diagnósticos tan grandes o tan elaborados, diagnósticos a lo mejor un poco más cortos, pero que sean, digamos, paulatinos, que sean durante el tiempo, ¿no? Para ver cómo van evolucionando los chicos. Primero, cómo regresan y después, poco a poco, ir viendo cómo van avanzando en el tiempo. Ahora, con base en estas evaluaciones diagnósticas, lo que se tiene que hacer después es empezar a ejecutar programas de nivelación, de educación remedial, que puedan ayudar a cerrar las brechas, ¿no?, que existen ahorita. ¿Qué se ha visto en otros contextos, en otros países? Tutorías. Horas extra, ¿no? Que también hay toda una discusión porque pues habrá que tener también docentes que estén dando las horas extra, ¿no? Y deporte y actividades físicas. También, digamos, la parte socioemocional que tiene que ver con la salud mental también tiene que estar involucrada y no como algo aparte, sino parte, digamos, del mismo currículum que se está ofertando, ¿no? Lavar los tenis. Entonces, en los todo lunes temprano para la clase de deportes el martes. Oye, Janina, una cosa aquí muy importante. Digamos, la Secretaría de Educación Pública ha sido muy claro que es voluntario y, por otro lado, que cuando finalmente los padres decidan que los niños se incorporen de nuevo a las escuelas, pues que va a haber esta evaluación para ver en qué van. ¿En qué va a acompañar a la UNICEF en estos términos? Y vamos a tener por parte de la UNICEF datos precisos acerca de cómo resultó la educación después de esta pandemia. Ya en algunos países, ¿no? Sí, muy en particular en México sí hemos estado, digamos, digamos, un proceso interno de la Secretaría de Educación Pública, pero nosotros sí hemos tratado de acompañarles para, digamos, los instrumentos que estarían utilizando, que sea una evaluación formativa, ¿no? Que sea bajo los estándares internacionales. La Secretaría de Educación Pública, tanto a nivel básica como media superior, estarán encargados de administrar, ¿no?, y recuperar los datos. Y después creo que habrá que hacer una labor de, pues, que nos compartan esos datos. Finalmente, creo que lo que se pueda recuperar de ahí, no solamente para UNICEF, pero para todos los organismos internacionales, será interesantísimo hacer un análisis mucho más a detalle de qué es lo que está pasando en términos de habilidades, de aprendizajes, pero sí hemos estado acompañando y estaremos también en temas tecnológicos porque probablemente van a ser evaluaciones también, digamos, a distancia y presenciales, ¿no? Entonces, también en términos tecnológicos, UNICEF ha estado apoyando, pero una vez que lo administre la Secretaría de Educación Pública, tendremos que pedir los datos para que diferentes frentes podamos hacer los análisis correspondientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Janina Cuevas, representante de UNICEF para esta cuestión tan básica, fundamental que es la educación. Muchas gracias por darnos más claridad sobre este regreso a clases aquí en La Billetera. Muchísimas gracias, Janina. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana en La Billetera.